El reality show que muchos estadounidenses ven como su gobierno ha degenerado en un extraño espectáculo de payasos, el torpe intento del falso Trump de encubrir el asunto Epstein es solo uno de los muchos ejemplos de la caída final. Debido a que los partidarios de Trump lo eligieron en gran medida para arrestar a los pedos que habían visitado la isla del tío Epstein, esto provocó un levantamiento. Esto significa que incluso los más lavados de cerebro se dan cuenta de que algo anda mal con el gobierno. Los Estados Unidos hoy se parecen mucho a la Unión Soviética al borde de su colapso. Muchos conocedores ahora no creen que la administración Trump salga adelante el próximo año. Queda por ver si el verdadero Trump, actualmente en una base militar estadounidense en Groenlandia, regresará o si surgirá una versión estadounidense de Vladimir Putin tras el inevitable colapso del actual DC fraudulento que se hace pasar por el gobierno. También tenga en cuenta que los malos les encanta distraer a la gente con escándalos para ocultar noticias importantes pero inconvenientes. Esto es exactamente lo que está sucediendo con la repentina explosión de discusión sobre Epstein en la blogosfera de habla inglesa. El principal mensaje con el que quieren distraernos es, por supuesto, el completo aislamiento intencional del gobierno de Estados Unidos y su inevitable quiebra. Ninguna cantidad de declaraciones histéricas de Washington cambiará eso. En cualquier caso, el entretenimiento de verano, un programa sobre el falso gobierno de Estados Unidos, es cada vez más interesante. Comencemos con un vistazo al mayor escándalo de la semana. El último capítulo comenzó la semana pasada, cuando la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, dijo a la prensa que decenas de miles de vídeos confiscados a Epstein eran no por infantil, descargado por él, que nunca será publicado. Sin embargo, en mayo dijo que el FBI estaba revisando cerca de decenas de miles de vídeos de Epstein. Esto provocó una airada reacción, que Trump intensificó aún más con esta ahora infame publicación. Todos están apuntando a la fiscal general Pam Bondi, que está haciendo un trabajo fantástico. ¿Por qué no publicamos documentos escritos por Obama, doña Hilaria, Comey, Brennan y los perdedores y criminales de la administración de Joe Comatoso? Aquí están las reseñas recientes de Bondi para Fantastic World. Personas arrestadas. Por el complot del mayordomo. 0. Lo de Mar-a-Lago. 0. El pucherazo de 2020. 0. Supresión de pruebas y negación flagrante de derechos civiles y constitucionales por parte del Comité J6. 0. El rápido desarrollo del elixir milagroso y su nombre engañoso. 0. Concesión de una aprobación de emergencia. 0. Ofrece protección 100% de responsabilidad del producto. Industria farmacéutica. 0. Afirmaciones falsas del 97% de efectividad. 0. Ante la inacción, la gente empieza a perder la paciencia y está al borde de la rebelión. El Instituto Ron Paul la llama la peor semana de Trump hasta el momento, ya que atacó a sus seguidores con tal fuerza que no pudieron soportarlo más. Elon Musk escribió: "Este es un candidato para el peor puesto de todos los tiempos. En serio", dijo Epstein, media docena de veces, y al mismo tiempo les dijo a todos que dejaran de hablar de Epstein. Simplemente publiquen los archivos como prometieron. Unos minutos más tarde, Musk respondió a otra publicación en la que calificó el caso Epstein con el talón de Aquiles de Trump y criticó al presidente por prometer revelar los archivos durante la campaña y ahora negar la importancia del caso. Este es un asunto muy serio, respondió Max. ¿En qué tipo de sistema vivimos cuando miles de pequeños están siendo lo que están siendo? El gobierno tiene imágenes de los perpetradores y ninguno de ellos comparece ante la justicia. El intento de Trump de cubrir el caso de Epstein fracasó. Las búsquedas en Google de Epstein aumentaron un 1.200% esta semana, superando todos los titulares relacionados con Trump, desde Grok hasta aranceles. Cuando ocultar información se vuelva más importante que la política, el escándalo no quedará escondido bajo la alfombra, sino que se exagerará. Lo interesante es que incluso los más lavados de cerebro ahora hablan de Epstein y conocen el abuso y lo que hizo para la élite. Pero todo el alboroto y la histeria en torno a la isla, que ya se ha hecho pública, se debe a que distrae al público occidental de noticias mucho más importantes.
en un hecho que podría poner en serio peligro el gobierno secreto de los malos. Un tribunal francés dictaminó la semana pasada que Brigitte Macron, alias Jean-Michel de Rothschild, era un señor. Aquí hay un resumen del caso de la inteligencia polaca. Brigitte Macron, conocida como la primera dama de Francia, nació señor. Su verdadero nombre, Jean-Michel Troneux. Un tribunal de apelaciones de París absolvió a Natasha Rey de todos los cargos después de que revelara la identidad masculina secreta de Brigitte. Eso lo cambia todo. Intentaron callar a Natasha Rey, que había pasado más de 3 años recopilando documentos, fotografías, certificados escolares y registros familiares relacionados con Macron. Sus hallazgos fueron impactantes. No existe un certificado de nacimiento real de una mujer llamada Brigitte Troneux, que coincidía con la línea temporal de Jean-Michel Troneux, que aparece en registros escolares, fotografías familiares y documentos públicos antes de su repentina desaparición en los años 80. La identidad de Brigitte emerge misteriosamente, completamente formada como una adulta, sin un pasado rastreable. La familia Macron no publica ADN ni documentos verificados, solo artículos periodísticos y dramatizaciones mediáticas. Esto no fue un error, sino un encubrimiento planificado. Y ahora todo se está desmoronando. Cuando Rey reveló la verdad por primera vez, los medios avivaron las emociones. Fue ridiculizada, demonizada y juzgada. Los principales medios de comunicación como AFP, Le Monde y France 24 los calificaron de peligrosos. YouTube bloqueó sus vídeos. Las redes sociales eliminaron su perfil. Y aún así, ganó. El Tribunal de Apelación de París dictaminó que su investigación estaba justificada. Sus declaraciones están protegidas por la libertad de expresión. Los cargos contra ella, infundados. Pero ahora que el tribunal ha confirmado la historia, el silencio de la prensa es aún más ensordecedor. Porque ella no contó la verdad, ella participó en una mentira. Esto no es un chisme sensacionalista. Este es el mayor fraude político en la historia moderna de Francia. Brigitte es un señor. Su verdadero nombre es Jean-Michel. Este fraude, oculto durante décadas, bajo la protección del Estado, sirvió para crear una imagen falsa de la pareja presidencial. Si la primera dama de Francia es un fraude, entonces todo el gobierno de Macron es ilegítimo. La inteligencia francesa se puso en contacto con nosotros para explicarnos que este caso era extremadamente importante porque Brigitte, cuyo nombre real es Jean-Michel, de Rothschild, ocupaba un rango mucho más alto en el gobierno de los 5 ojos que el turbio actor que ahora se hace pasar por presidente Trump. Aún así, las agencias de inteligencia francesas y británicas dicen que poco cambiará este verano, ya que todos están de vacaciones. Sin embargo, coinciden en que este otoño lo cambiará todo. Si Jean-Michel de Rothschild, también conocido como Brigitte, cae, toda la estructura colapsará, llevándose consigo a Zelensky, a Merz, a Stammer, a Netanyahu y al falso Trump, según fuentes de inteligencia francesas. Esta no es la única noticia que nos distrae del melodrama de este. Está a punto de comenzar un juicio sin precedentes en la ciudad holandesa de Leeuwarden, uno que podría romper el silencio sobre los peligros de los elixires milagrosos. En el centro del caso está M0477, un elixir milagroso que, ya sabéis, hizo de todo menos bueno, mandando a mucha gente al otro barrio. Y se presentaron un total de 146 pruebas. Bueno, incluidos correos electrónicos, informes, contratos gubernamentales y declaraciones de denunciantes. ¿Quién estaba detrás de esto? Los nombres asociados con este escándalo incluyen a algunas de las personas más poderosas del mundo. Albert Bourlas es acusado de engañar al público sobre su maravilloso producto. Mark Rutte, ex primer ministro holandés, con estrechos vínculos con el web y acusado de ocultar información, también. Ursula von der Leyen ha sido criticada por acuerdos secretos de elixires milagrosos y por incluir en los informes. Bill Puertas, el filántropo, el fundador de Microsoft, cuya huella en la política global y la financiación de la atención sanitaria es visible en todas partes. Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, cuyo programa, El Gran Reinicio, dio forma a la respuesta política al bicho.
Esta no es una teoría de conspiración, este es un caso judicial y el mundo entero está mirando. El hecho de que sea un tribunal significa que sus decisiones podrían conducir a arrestos de funcionarios de alto rango y marcar el inicio de los tan esperados juicios 2.0. El caso Epstein también podría ayudar a que finalmente se haga justicia. Recuerden lo que dijo Megyn Kelly hace unos meses. No puedo decirles cómo lo sé, pero puedo decir con certeza que escucharemos mucho más sobre Epstein durante el próximo año. Y es posible que incluso se entere por él mismo. También tenemos información de nuestras propias fuentes de que Epstein todavía está vivo. Afirman que fue un agente que se infiltró en la élite satanista y reunió pruebas suficientes para incriminarlos a todos. Fuentes del Mossad nos proporcionaron la siguiente evidencia sobre Epstein. 2 horas después de que se descubriera su cuerpo, el 10 de agosto de 2019, en el Centro Correccional Metropolitano, publicó un mensaje en 8chan. Poco después de publicar esta publicación, Cloudflare eliminó permanente ese foro. No diré nada más después de esto. Por favor, no intenten engañarme, pero anoche, después de las 4:15 p.m., lo llevaron a emergencias en silla de ruedas con los brazos atados, pero ninguna de las enfermeras que atendían a los pacientes dijeron haber hablado con él. Y entonces aparece un camión de transporte. No divulgamos información los fines de semana a menos que lo ordene un juez. Y luego descubrimos que lo pusieron en régimen de aislamiento y se fue al otro barrio. La cosa es que la camioneta no estaba registrada, no nos dieron la matrícula y según el guardia de seguridad que la dejó pasar, había un hombre con un uniforme militar verde sentado atrás. Estoy temblando ahora mismo, pero creo que ha sido reemplazado. También recibimos fotografías de la CIA y la IA que afirma que fueron tomadas después de que Epstein se fuera al otro barrio. Uno de los perjudicados de Epstein también presentó una demanda. Ella dice que al menos 7 de las perjudicadas de Epstein se fueron al otro barrio. También señala que es bien sabido que $1.000 millones en ganancias de lo que hacía Epstein fluyeron a través de las cuentas de Epstein en JP Morgan. Se ordenó a JP Morgan pagar a las perjudicadas $290 millones. Ella dice, me llevaron a todas las casas, me llevaron a la isla, a Palm Beach, a Nuevo México, París y Nueva York, antes de que me deportaran. Este dijo que trabajaba para la CIA y la IA y tenía una lista de mis apellidos. También cree que sus óvulos fueron llevados para engendrar hijos en una granja, que se supone produce el brebaje. Fuentes del Mossad y la CIA informan que Epstein pronto dará una conferencia de prensa para anunciar sus hallazgos. También revelan información sobre su carrera secreta. Desde su repentina salida de Wall Street hasta la construcción de un turbio imperio financiero, el viaje de Epstein es un testimonio de la ambición, el secretismo y el poder de las élites globales. Descubra cómo fundó el Intercontinental Asset Group para recuperar millones para la élite. Navegó por las zonas grises de las finanzas internacionales y sentó las bases de su influencia posterior sobre multimillonarios y políticos. Incluso si el gobierno intenta encubrir lo de Epstein, hay tantos otros casos ante los tribunales que la presión desde abajo lo hará imposible. He aquí unos ejemplos actuales. La hija de un jefe de policía de Nueva Jersey afirma que él la hizo de todo repetidamente durante más de una década. Que esto era parte de un ritual en el que también participaban sus vecinos. Un historiador aficionado ha descubierto pruebas de cosas bastante horribles, posiblemente en una fosa séptica, en Tuam, en el condado de Galway, en el oeste de Irlanda, que se cree que contenía cientos y cientos de, ya sabéis. Los investigadores han trasladado sus excavadoras a una zona de césped no señalizada, junto a un parque infantil en una zona residencial de la ciudad. Las excavaciones, que se espera que duren 2 años, comienzan el lunes. Este sitio alguna vez fue el hogar de St. Mary's Children's Home, una instalación administrada por la Iglesia que albergó a miles de mujeres y niños desde 1925 hasta 1961. Según los registros de defunción, Patrick Derrant fue el primer bebé que se fue al otro barrio en St. Mary's en 1925, a la edad de 5 meses. Mary Carthy, que tenía la misma edad, fue la última en irse en 1960. En los 35 años transcurridos entre
sus dos defunciones, se sabe que otros 794 bebés y pequeños también se fueron al otro barrio. Se cree que los pusieron allí y que el ex primer ministro irlandés, Enda Kenny, llamó una cámara de secretos. A medida que las ruedas de la justicia giran lentamente, el nuevo régimen falso de Trump, que comenzó con lo de Irán en junio, se está convirtiendo en un espectáculo. Por ejemplo, mientras el verdadero Trump ha cortado toda ayuda militar a Ucrania, el senador estadounidense, Lindsey Graham, cree que el ritmo y el volumen de las ventas de armas occidentales a Ucrania pronto podrían alcanzar niveles récord. No sorprende que Zelensky sienta un cariño particular por Lindsey. Ahora, Trump escribe: feliz cumpleaños, senador Lindsey Graham. Siempre está ahí cuando lo necesito. Me pregunto si eso es cierto. Hace un año eran enemigos acérrimos. ¿Es esto más intriga o más Trump?, comentó una fuente del Pentágono. Recuerde, esta es la guerra que Trump afirmó durante su campaña que terminaría en 1 o 2 días. La gente está empezando a notar que las acciones y declaraciones contradictorias de la administración del presidente estadounidense Donald Trump están obstaculizando el trabajo diplomático, dijo a los periodistas el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. La administración Trump ha sido inconsistente en sus acciones y declaraciones. Esto no facilita las cosas. Ahora comencemos con la verdadera razón por la que Trump no logró llegar a un acuerdo con Rusia. En una conversación telefónica con Trump, el presidente Putin dijo que Rusia se esforzará por lograr sus objetivos de eliminar las causas conocidas que llevaron a la situación actual y al amargo enfrentamiento. Rusia no dará marcha atrás en esos objetivos. Ahora Rusia está dejando claro que Occidente debe curarse de la infección satánica. Putin ha prohibido oficialmente las actividades del Templo de Satán y de todas las organizaciones ocultas relacionadas en el territorio de la Federación Rusa, calificándolas de amenaza directa a la cultura y a los valores rusos y al futuro de la humanidad. El Kremlin señaló la creciente presencia del grupo en las instituciones occidentales como una advertencia, dejando claro que no hay lugar para tales ideologías en una sociedad basada en la tradición, la fe y la identidad nacional. La medida forma parte de una campaña más amplia contra lo que el gobierno ruso llama terrorismo espiritual, término que describe la infiltración de símbolos, rituales e ideologías ocultas en los medios de comunicación, la educación y la política. Fuentes de inteligencia rusas dicen que algunos de estos grupos tienen vínculos con ONGs internacionales, élite de Hollywood y multimillonarios tecnológicos occidentales. Muchos de ellos han sido acusados en los últimos años de participar en extrañas ceremonias ocultas a puerta cerrada. Ahora, el nuevo Trump ha anunciado que aprobará nuevas sanciones contra Rusia. La propuesta impone un arancel de importación del 500% a bienes de países que obtienen petróleo, gas, uranio y otros bienes de Rusia. Estos idiotas dijeron lo mismo sobre Irán. Vives en un mundo de fantasía. Si impones sanciones del 500% a China, el mayor comprador de petróleo ruso, conducirán al colapso de la economía estadounidense. Basta recordar que ya tuvieron que ceder cuando intentaron imponer sanciones graves a China. Este nuevo desertor de Trump volverá a ser impredecible en lo que respecta a los aranceles. Amenaza a todos sus socios comerciales. La semana pasada amenazó con aranceles del 35% a Canadá y Japón y del 30% a la Unión Europea y México. Aquí hay algunos ejemplos más. A Camboya un 36%, a Serbia un 35%, a Bangladesh otro 35%, a Indonesia un 32%, a Bosnia y Herzegovina un 30%, Tailandia un 36% y a Túnez un 25%. Todo esto, efectivamente, pone al mundo en contra de Estados Unidos. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, dijo: no toleraremos estos insultos. Nuestros intereses nacionales están en juego. Además, tras la recién concluida cumbre BRICS de 2025 y la adopción de la Declaración de Río, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la imposición de aranceles adicionales del 10% a todos los países que se unan al bloque de orientación oriental debido al antiamericanismo y antioccidentalismo. Los ataques de Trump al mundo tienen el efecto contrario a su intención. Las exportaciones estadounidenses están cayendo, al igual que la inversión extranjera en Estados Unidos. Nikkei informa que la inversión asiática en Estados Unidos cayó un 40%, a 23.000 millones de dólares el año pasado. Cuando Trump anunció un arancel del 50% sobre los productos brasileños, a partir del 1 de agosto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió prohibiendo las exportaciones a Estados Unidos. El comercio de Brasil con Estados Unidos representa solo el 1,7% de nuestro PIB,
Estas cifras no son cruciales, dijo ATV Record. Buscaremos otros socios. Por cierto, Brasil acaba de celebrar una cumbre BRICS muy exitosa. La cumbre de Río confirmó la creciente influencia política de los estados BRICS y su pretensión de desempeñar un papel clave en la configuración del orden multipolar emergente. Las reuniones de alto nivel atrajeron la atención mundial, no solo por su alcance, sino también por los resultados concretos alcanzados. Se adoptaron un total de 126 compromisos conjuntos que cubren áreas clave como la reforma de la gobernanza global, la reestructuración de las instituciones financieras internacionales, la salud, las iniciativas climáticas, la inteligencia artificial y el desarrollo sostenible. El comercio interno entre los países BRICS ha alcanzado el billón de dólares, afirmó Kirill Dmitriev, representante especial del presidente de la Federación de Rusia para la Cooperación Económica Exterior y director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa. Mientras Occidente estaba absorto en la telenovela política de Trump, el resto del mundo se ocupaba de sus propios asuntos. Por ejemplo, la semana pasada se reanudaron los servicios de trenes entre Corea del Norte, China y Rusia por primera vez en 5 años. También se aprobó un túnel que conectará Corea con Japón. Dentro de unos años será posible viajar de Tokio a Londres en tren. Rusia también acaba de firmar un acuerdo con India para importar 1 millón de trabajadores y evitar que China se apodere de Siberia. Andrei Veselin, director de la Cámara de Comercio e Industria de los Urales, dijo que Rusia espera recibir hasta 1 millón de trabajadores de la India para finales de año. Citó a diplomáticos indios diciendo: se han llegado a acuerdos con la India, según información de mis colegas indios. 1 millón de trabajadores cualificados de la India llegarán a Rusia, incluida la región de Eshdokh. A finales de 2025 se abrirá un nuevo consulado indio en Ekaterimburgo, la capital de la región de Eshdokh, para alojar a los trabajadores indios. Mientras tanto, China ha aprobado un dron controlado por inteligencia artificial que manipula las nubes sobre tierras de cultivo. Investigadores chinos han probado con éxito un sistema de drones autónomos que manipula las formaciones de nubes para producir lluvia sobre tierras agrícolas afectadas por la sequía. El dron utiliza pulsos de microondas en lugar de químicos y está controlado por datos atmosféricos en tiempo real procedentes de sensores terrestres y satélites. La plataforma de vuelo emite ondas de energía coordinadas que estimulan la formación de condensación en masas de vapor de agua. No se introducen partículas extrañas, pero las nubes existentes se estimulan hasta la saturación. Utilizando el control de la inteligencia artificial, el dron se adapta a los cambios de humedad, dirección de viento y densidad de las nubes. Las pruebas se realizaron en Mongolia, donde las precipitaciones han sido inferiores a lo normal durante 4 temporadas consecutivas. A los 22 minutos de despegar el dron, comenzó a llover sobre un área de 7 kilómetros cuadrados. Los meteorólogos locales confirmaron que no se utilizaron productos químicos artificiales, solo energía específica y controles inteligentes. El sistema representa un alejamiento significativo de los dibujitos en el cielo tradicionales, que ha sido criticado por su impacto ambiental. Si se implementan más ampliamente, estos drones podrían permitir una compensación precisa de la sequía en regiones agrícolas remotas, particularmente donde no hay datos disponibles. Pero los funcionarios chinos advierten sobre efectos climáticos secundarios no deseados. ¿Qué sucede cuando una región priva de lluvia a otra? Sin embargo, los funcionarios chinos afirman que las pruebas controladas y los modelos de IA podrían prevenir tales desequilibrios. Su objetivo es desarrollar una red de inteligencia artificial para controlar el clima para 2030. El cielo, que alguna vez fue inaccesible, ahora es programable y es posible que la próxima batalla por el control del clima ya no sea sobre la naturaleza, sino sobre quién controla los algoritmos. Entonces, mientras la élite satánica de Occidente utiliza la manipulación para apoderarse de la Tierra y aterrorizar a la gente, los chinos utilizan esta manipulación para ayudar a los agricultores afectados por la sequía. A pesar del sombrío panorama para Estados Unidos, los buenos han dado un gran golpe en África. Las fuerzas especiales estadounidenses y sus aliados africanos han tomado el control de una zona minera de cobalto cerca de la frontera entre Congo y Ruanda. Esto es esencialmente un gran éxito para el actual presidente Trump, ya que Estados Unidos se ha asegurado el 75% de las reservas mundiales de cobalto. El cobalto es esencial para las baterías de litio utilizadas en teléfonos inteligentes, coches eléctricos, etc. Occidente necesita más medidas de este tipo o será aplastado en una década, advierte la ex primer ministra británica Elizabeth Truss. Estamos
frente a la derrota. Tenemos 10 años para salvar a Occidente de las fuerzas oscuras, los movimientos revivalistas y los regímenes autoritarios. Si todos hacemos nuestra parte, Occidente puede sanarse de su marcha satánica y convertirse en la buena gente a la que todos admiran. Si no actuamos contra la élite satánica occidental, seguirán intentando enviarnos al otro barrio y someternos a todos. Disfrute de su verano, pero piense en cómo puede contribuir personalmente a poner fin a la plaga satánica en el mundo occidental. Gente, aquí os dejo 2 vídeos relacionados muy interesantes, como este y este. Y no os olvidéis de suscribiros y de darle a like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.